Iniciamos el segmento de entrevistas en La Clave. Hasta el 5 de enero del 2022, la Comisión de Justicia de la Asamblea prevé aprobar el informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El debate del legislativo sigue a una resolución de la Corte Constitucional que en abril de este año dio luz verde al aborto en todos los casos por violación y ordenó a los asambleístas regular ese procedimiento. Existen grupos a favor y en contra de la propuesta y al interior del legislativo también se han reflejado planteamientos divididos. Pero para darnos un panorama sobre este tema hemos invitado al doctor Jorge Sosa, constitucionalista, a quien ponemos en pantalla. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en La Clave. Para iniciar esta entrevista quisiera nos dé los antecedentes para que nuestra audiencia conozca en qué punto nos encontramos ahora frente a la propuesta del proyecto de ley que garantiza el derecho al aborto en caso de violación. Buenos días. La Corte Constitucional, el 29 de abril del 2021, emite una sentencia sobre varios casos acumulados. Lo que habían presentado, las demandas de inconstitucionalidad que presentaron en su momento varios grupos, se refería exclusivamente al artículo 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal. Ojo, esto es interesante, ¿no? El 149 se refería al aborto consentido, es decir, al aborto libre, del cual la Corte no se pronunció, pero la Corte Constitucional se pronuncia solamente sobre el 150, que es el aborto no punible, ¿sí? Y lo que hace es declarar inconstitucional el 150 numeral 2, reemplazando, o mejor dicho, eliminando la frase en una mujer que padezca una discapacidad mental, de tal manera que lo que hace el 150 es determinar en qué momentos el aborto no es punible, ¿sí? Y obviamente al suprimir esta frase, una mujer que padezca una discapacidad mental, quedó obviamente la no punibilidad a cualquier embarazo cuya consecuencia sea producto de una violación. Entonces, en esa sentencia del 28 de abril del 2021, ¿sí? Hay básicamente en el voto de mayoría, porque hay voto concurrente, ¿sí? Se ordena que la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la sociedad civil, presenten un proyecto de ley. Y eso es interesante, porque en el proyecto de ley dice que viabilice, ¿sí?, la posibilidad de que existan condiciones, requisitos sobre bases científicas y técnicas. Y dice también la Corte, este es el párrafo 195 del párrafo de mayoría, del criterio de mayoría, con la finalidad de que haya un balance entre la protección del nasciturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación. Es decir, la Corte en el proyecto de mayoría reconoció la existencia de derechos del no nacido y manda que la Asamblea Nacional emita un proyecto que obviamente viabiliza, esto ya es un hecho, ¿no? La inconstitucionalidad de la norma del 150 numeral 2 es un hecho, ya no hay vuelta atrás. Pero en el proyecto de ley manda a que presenten un proyecto que equilibre los derechos del no nacido, los derechos del nasciturus y los derechos de las mujeres víctimas de una violación. Obviamente, ese es, creo yo, ¿sí?, el debate que se enfrenta la Asamblea Nacional. Vamos en un primer debate en el cual no hubo votación, sino que hubieron observaciones. Ahí se vieron los criterios divididos. En los nudos críticos que usted ha dicho, creo que el nudo crítico de la denuncia, entiendo que el problema de la justicia penal con respecto a cómo es abordada para las mujeres es complicado porque hay mucha impunidad, hay mucha revictimización. El tema de la denuncia puede ser tranquilamente sustituido con que el propio médico sea, una vez que se presente, obviamente, la mujer violentada, presente o derive a la fiscalía. Eso está en el proyecto, eso me queda bastante claro. Creo que ese nudo crítico ya ha sido solucionado, pero sí, no hay un tiempo claro. Básicamente, eso debió haberse demostrado con elementos científicos. No hay un elemento claro hasta qué mes o semanas podría, obviamente, la mujer practicarse el aborto por violación.
creo que es un tema que todavía necesita oír a más expertos en el área médica y científica para poder determinar, porque incluso un aborto practicado a pocas semanas antes de un nacimiento, por ejemplo, podría traer incluso complicaciones serias para la mujer, ¿no? Yo Doctor creo que Sosa, justamente eso también ahora genera un debate también interno dentro de la Asamblea Nacional, de quienes están a favor, de quienes están en contra. Pero yéndonos un poco más atrás, en este caso dentro de la Corte Constitucional, que en abril dio luz verde para este tema, también se habla de que existen vicios de inconstitucionalidad en esta aprobación. ¿Considera usted que existió esto al darse luz verde en esta aprobación en el caso de la despenalización del aborto en casos de violación? no, yo creo que en ese caso específico, ojo, lo que la Corte tocó fue el 150 numeral 2, ¿no? Que es sobre el aborto no punible. Dos casos que son los casos en los cuales hay riesgo de vida de la madre, que es el aborto terapéutico, y el caso del aborto por violación. No toca el 149. Si usted lee en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, sigue intacto, obviamente, para el tema de que es el aborto libre, el aborto consentido libre. Que se ha hecho es aplicar un estándar que viene de una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Atarbia, Murillo y otros contra Costa Rica. Yo creo que para la criminología, para el derecho penal, para los estándares de los derechos humanos, el tema justamente del impacto que produce una violación en la mujer es suficiente para ponderar ¿sí?, en ese momento los derechos de la víctima, de la mujer como víctima, y los derechos del no nacido. Y es por eso que creo yo que lo que ha hecho la Corte es acoger criterios y estándares que ya se encuentran difuminados ampliamente en el sistema europeo, en el sistema interamericano. Yo en ese tema, yo creo que ya no hay vuelta atrás, eso ya es un hecho, ¿no? O sea, ya estamos frente a un hecho consumado sobre el tema de la despenalización del aborto por violación. Lo que tenemos que buscar es que la norma que vaya a emitir obviamente la Asamblea Nacional tenga lo que dice la Corte, un equilibrio, porque se reconoce la protección de los derechos del no nacido, un equilibrio entre los derechos del no nacido y obviamente los derechos de las víctimas, de las mujeres, que creo que es lo que debe ahondar el proyecto. Todavía va a pasar esto a segundo debate y creo que ahí es donde podrían hacerse algunas modificaciones, ¿no? Doctora, escuchábamos en la Asamblea Nacional a asambleístas como Perina Correa, Sofía Espín, que uno de los puntos que mencionaron era que era necesario fijar un plazo máximo para la realización, en estos casos, de este procedimiento. Pero también hay otros nudos como la temporalidad, la necesidad de denuncia y la objeción de conciencia. ¿Cómo se tendría que abordar estos temas en el siguiente debate que está próximo a darse en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que en el tema de la denuncia, yo entiendo la posición de los grupos de mujeres. El problema de la justicia penal con respecto a la mujer es grave, ¿no? Usted lo puede ver nada más con el tema. Sí, es una impunidad. Claro, genera revictimización. Y yo entiendo que una mujer, ¿verdad?, que quiere abortar producto de una violación, es muy impactante que vaya a la fiscalía y a lo mejor la desidia, la falta de avance. Yo creo que en ese aspecto del proyecto está bien enfocado, en el sentido de que es el médico el que debe derivar eso, está obligado a derivar eso a la fiscalía. Y con ello no impactamos, no revictimizamos a la mujer en su ida, en su presencia a la justicia penal. Eso para mí está claro debido a los problemas que tiene la justicia penal en el Ecuador. Ahora, el tema de la temporalidad se liga justamente al tema del plazo máximo. Ahora, ¿a quién tenemos que oír? No a Jorge Sosa, no a cualquier abogado. Tenemos que oír a médicos, tenemos que ir a científicos, tenemos que ir a personas doctas en el plano justamente de la ginecología, en el plano médico, que sean los que establezcan cuál es el momento, hasta qué momento es el momento adecuado en el cual, vuelvo a repetir, incluso no exista un riesgo para la salud de la mujer. Y que de alguna manera también, ojo, ¿sí?, la Corte Constitucional dice, también tenemos que velar por la protección de los derechos del no nacido. En consonancia con esta sentencia del caso Atarbia, Murillo y otros, que también la Corte Interamericana también reconoce derechos del no nacido, que debe obviamente ponderarse dentro, y ese es el tema de la temporalidad, debe ponderarse también en el tiempo. ¿En qué momento es
no representa un riesgo para la mujer y en qué momento no estamos afectando también derechos del no nacido que la propia Corte manda a la Asamblea Nacional a equilibrar. Pero doctor, sobre esto también existe existe un debate también de, ok, vamos a garantizar los derechos de la mujer y en este caso, si en el próximo debate dentro de esta ley se llegase a aprobar un tiempo determinado para que la mujer acceda a este procedimiento, pero los procesos judiciales aquí en el Ecuador y sobre todo es un tema largo que demora, que se dilata. Si ponemos, por ejemplo, un proceso donde máximo se permite hasta los 3 meses, es un ejemplo, y el proceso llegase a demorar 6 o 7 meses, ya no podría en este caso las mujeres acceder a este procedimiento en caso de violación. ¿Qué hacer más allá si los problemas son con la Fiscalía? No está claro el tema. La temporalidad es con respecto al tiempo máximo que tenga la mujer gestante. No con respecto a la denuncia. ¿Sí? No con respecto a la denuncia. El tema de la denuncia, ¿sí? Creo que estoy totalmente de acuerdo que debe ser completamente eliminado el tema de la denuncia penal. ¿Sí? Porque pues, el impacto que genera el proceso penal en la mujer. Y lo que ha establecido el proyecto de ley es que es el médico el que deriva, ¿sí? Obviamente el protocolo, porque tiene una noticia criminis de que está practicando un aborto producto de una violación, es el médico el que deriva el proceso a la Fiscalía. Con eso evitamos el tema de la presentación de la denuncia, ¿no? Entonces, si obviamente lo dejamos únicamente el plazo máximo en relación a la gestación, se entiende que el plazo máximo para la gestación, el plazo máximo que establezca la norma que puede la mujer abortar, va a ser el plazo máximo hasta el momento en el cual, podríamos decir, va a derivarse el proceso penal. Ojo, el dilema entre la denuncia y el plazo máximo para poder abortar, creo que está eliminado completamente desde el momento en el cual eliminamos la denuncia y solamente es el médico el que debe derivar el proceso, obviamente, a la Fiscalía. Si no hay ningún procedimiento que tenga que practicar producto de una violación por aborto, no va a derivar nada, ¿sí? Pero tiene que haber un plazo máximo en relación al proceso de gestación que debe, obviamente, ponerse tanto para la protección de la mujer como también para equilibrar los derechos del no nacido. Es ahí donde creo que debe haber el plazo, más en la denuncia no, ¿sí? Porque eso ya forma parte del proceso penal y tal como está en el proyecto me parece adecuado, es el médico el que una vez que recibe la noticia, ¿sí? Una vez que practica, tiene la obligación de derivar todo a la Fiscalía para que inicien la investigación. 7:32 a.m. Doctor, no quiero cerrar esta entrevista. El 5 de enero inicia este segundo debate y me gustaría saber y que nos cuente cuáles serían sus puntos. Usted como constitucionalista, que nos diga dentro de este informe, ¿cuál usted consideraría que serían los puntos importantes que se deben abordar ya en este segundo debate? Bueno, yo creo que centrarnos básicamente en el marco de la norma que se despenalizó, que es el 150 numeral 2. Y tanto para los grupos pro vida, saber que esto ya no tiene vuelta atrás. Es decir, la norma ha sido, podríamos decir, declarada inconstitucional, por lo tanto, voy a discutir el tema de si procede o no procede, ya es irrelevante, ¿no? O sea, estamos ya frente a una norma, el 150 numeral 2, completamente despenalizada en cuanto al aborto por violación. Y continúa vigente el 149, que es el aborto libre, ¿no? Eso está claro, está la norma ahí y es lo que falló la Corte Constitucional. Y para los grupos obviamente que están buscando una mayor ampliación de la norma, creo que también hay que buscar el equilibrio, como la Corte mismo dice, el orden constitucional ecuatoriano reconoce los derechos del no nacido. O sea, en Ecuador se reconoce los derechos del no nacido. ¿Sí? Y la Corte Constitucional lo reconoce. Y la Corte Interamericana también reconoce los derechos del no nacido. Entonces, es importante que el proyecto
intenta equilibrar, y para eso está el plazo máximo en cuanto a la mujer que pueda abortar por un caso de violación, porque es ahí donde se determina, ¿sí?, científicamente la autonomía o no del feto. Ojo, y eso ya está en el caso Atardia Murillo versus otros en Costa Rica. Ya la Corte Interamericana ya lo dijo en algún momento, de que va a haber cierto tipo de semanas en las cuales podamos hablar ya de una autonomía, ¿sí?, del feto, en el cual hay una línea delgada entre la víctima y obviamente una autonomía que podría ser del que va a nacer. Es ahí donde donde la Asamblea Nacional va a tener que recoger las observaciones de parte y parte para no revictimizar a la mujer y, por un lado, dar cumplimiento a lo que dice la Corte Constitucional, pero también equilibrando estos derechos del no nacido que la misma Corte lo reconoce en la sentencia, ¿no? Doctor, quiero agradecerle muchísimo por haber participado esta mañana aquí en La Clave. Tenemos mucho que conversar sobre este tema. Se me quedó en el tintero hablar sobre su candidatura como juez de la Corte Constitucional. Sé que está ahora participando como candidato a esto y, bueno, los mejores éxitos en este proceso de selección y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias.